Hola, mi nombre es Marco Antonio de la Cruz Vargas y el de mi compañero es Rodrigo Alfredo Brambila Guardado. Somos estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico Nacional de México, Campus Colima. El nombre de mi maestro es Ricardo Olivera Guerrero. La materia es física, pero el tema central es resultantes de fuerzas coplanares. En este video vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo son las fuerzas coplanares y vamos a dar una breve explicación sobre la historia de las fuerzas coplanares. A lo largo de nuestra formación académica hemos comprendido que la estática representa una de las ramas fundamentales de la física y la ingeniería, ya que permiten analizar las condiciones bajo las cuales un cuerpo permanece en equilibrio. Dentro de este campo, el estudio de las fuerzas coplanares resulta de gran relevancia, pues nos enseña cómo diferentes fuerzas que actúan en un mismo plano pueden compensarse mutuamente, logrando que un sistema se mantenga en reposo. Este conocimiento tiene raíces históricas profundas. En el siglo XVII, Isaac Newton, mediante sus leyes del movimiento, sentó las bases de la mecánica clásica. Su primera ley, conocida como ley de inercia, establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo, uniforme, mientras no actúe sobre una fuerza neta distinta a cero. A partir de este principio se desprende la primera condición de equilibrio, que aplicamos en nuestro proyecto y que se expresa matemáticamente como sumatoria de fx igual a cero y sumatoria de fy igual a cero, lo que significa que la suma de los componentes horizontales y verticales de todas las fuerzas debe ser igual a cero, para que el objeto permanezca inmóvil. Con este marco teórico como base, desarrollamos la máquina titulada la estación de las fuerzas, cuyo propósito es demostrar de forma visual, experimental y matemática cómo actúan las fuerzas coplanares en equilibrio. Para ello empleamos una argolla y una tapadera que representa el punto de aplicación de las fuerzas, de cual se suspenden varios hilos con pesos en diferentes direcciones. Al ajustar las magnitudes y posiciones de estos pesos, logramos que la argolla permanezca inmóvil, comprobando así que los resultantes de todas las fuerzas es nula. La importancia de este proyecto radica que no se limita únicamente la comprobación de una teoría física, sino que también evidencia su aplicación práctica en la ingeniería y en la vida cotidiana. Los principios de fuerzas coplanares se utilizan en el diseño de puentes, edificios, grúas, estructuras metálicas y sistemas de soportes, donde la estabilidad depende de que todas las fuerzas se encuentren balanceadas, incluso en situaciones simples como el tensado de un cable de luz o la estabilidad de una bicicleta. Las fuerzas coplanares juegan un papel esencial. De esta manera, nuestra maqueta no solo nos permite reforzar los conceptos teóricos, sino que también visualizar su importancia práctica, desarrollando un aprendizaje integral que una la teoría, la experimentación y la aplicación en la ingeniería. Y bueno, ahora pasando a la explicación de la maqueta, la cual es esta, como se puede ver. Aquí tiene el eje central, que es una tapa, lo debemos hacer con una argolla, pero me decimos mejor ponerlo una tapa por cuestiones prácticas, porque la argolla va a ser un poquito más difícil. Y la pegamos con silicón, los pabilos que vienen de las torres de acá, donde están las argollas justamente, para que pudiera hacerse como una polea entre esta parte del pabilo que agarra aquí la tapa y la que agarra aquí las tapitas más chiquitas, como pueden ver. A esta la llenamos de arroz, que son aproximadamente unos 20 gramos, la cual medimos en báscula, y en cada tapita de estas que también llenamos son aproximadamente otros 5 gramos, que como podemos ver aquí lo medimos. Y aproximadamente 5 o 6 gramos, 5 gramos, ahí está, entre cada tapita. Eh, y bueno, lo que buscamos aquí fue que hubiera una anulación de fuerzas por parte de cada una. ¿Cómo lo hicimos? Lo que hicimos aquí fue poner un pabilo en un eje de 45 grados. Como podemos ver, aquí está en los cuadrantes de eje X, Y, X negativo y ya pues Y negativo, el cual le agregamos los ángulos, que es 0, aquí son 45, 90, aquí son 135, 180, 225
270, 315 y para finalizar los 360, que es el 0, obviamente. Entonces, lo que hicimos fue colocar cada uno a 45, que es el primerito, a 135 el segundo, a 225 el tercero y a 315 el cuarto. Todo esto en grados. Con respecto a este eje, al eje X que tomamos. Entonces, al poner la misma fuerza de un lado y del otro, siendo recíprocos, se anulaban cada uno. Igualmente acá también, lo que hacía que quedara en equilibrio esta tapita con el arroz, que es el objetivo que buscábamos, el cual creara una fuerza nula en total entre las cuatro, cumpliendo así el equilibrio y haciendo uso de las fuerzas coplanares, que es el tema pues del que les estamos hablando el día de hoy, haciendo uso de esta maqueta que creamos. Bueno, aquí una vez hecho el diagrama de cuerpo libre, el cual es aquí, con cada fuerza con su respectivo ángulo, aquí lo tomamos con el eje X, con el Y, con el X negativo y el Y negativo. Podemos ver cómo se va hacia cada lado y cómo son este recíproco con este y este recíproco con este. Después de eso tomamos el peso de cada tapita y lo convertimos en newtons para después así, dependiendo del ángulo que tenía y su fuerza en newtons, sacar la fuerza resultante tanto en X como en Y, sumarlas y hacer el cálculo de fuerza resultante, el cual dio 0, y el ángulo también, lo cual nos dice que las fuerzas se encuentran en equilibrio en el proyecto. Y bueno, para concluir este tema, que son las fuerzas coplanares, tenemos en cuenta que el resultante de las fuerzas coplanares es después de la sumatoria de tanto eje X como eje Y de todos los vectores sumados, que después de sumarse cada fuerza, ya sea X o Y, de multiplicar al cuadrado, sumarlos y sacarles raíz para así obtener la fuerza resultante, y de la fuerza resultante de Y dividirlo entre X, y ese resultado multiplicarlo por tangente a la menos 1, que sería la tangente a la menos 1 de pues el resultado. En este caso, que fue la maqueta, nos dio la particularidad que quedó en equilibrio debido a que todos los vectores jalan hacia lados contrarios, uno al otro, y con la misma fuerza, lo cual da como fuerza resultante 0, ya que tanto los números positivos de X y los números negativos de X y Y son los mismos, y como resultado pues la suma nos da 0, quedando en equilibrio la tapita del medio con todo el arroz.